Bienvenido a tu canal Itnagro. Audiolibro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Capítulo 10. ¿Cómo deben medirse las fuerzas de todos los principados? Conviene, al examinar la naturaleza de estos principados, hacer una consideración más, a saber, si un principado posee un estado tal que pueda, en caso necesario, sostenerse por sí mismo, o si tiene, en tal caso, que recurrir a la ayuda de otros. Y para aclarar mejor este punto, digo que considero capaces de poder sostenerse por sí mismos a los que, o por abundancia de hombres o de dinero, pueden levantar un ejército respetable y presentar batalla a quien quiera que se atreva a atacarlos. Y considero que tienen siempre necesidad de otros a los que no puedan presentar batalla al enemigo en campo abierto, sino que se ven obligados a refugiarse dentro de sus muros para defenderlos. Del que se ven obligados a refugiarse dentro de sus muros para defenderlos, del primer caso ya se ha hablado, y se agregará más adelante lo que sea oportuno. Del segundo caso no se puede decir nada, salvo aconsejar a los príncipes que fortifiquen y abastezcan la ciudad en que residen y que se despreocupen de la campaña. Quien tenga bien fortificada su ciudad y con respecto a sus súbditos se haya conducido de acuerdo con lo ya expuesto y con lo que expondré más adelante, difícilmente será asaltado, porque los hombres son enemigos de las empresas demasiado arriesgadas, y no puede reputarse por fácil el asalto a alguien que tiene su ciudad bien fortificada y no es odiado por el pueblo. Las ciudades de Alemania son libérrimas, tienen poca campaña y obedecen al emperador cuando les place, pues no le temen, así como no temen a ninguno de los poderosos que las rodean. La razón es simple: están bien fortificadas, que no pueden menos de pensarse que el asedio sería arduo y prolongado. Tienen muros y fosos adecuados, tanta artillería como necesitan, y guardan en sus almacenes lo necesario para beber, comer y encender fuego durante un año. Aparte de lo cual, y para poder mantener a los obreros sin que ello sea una carga para el erario público, disponen siempre de trabajo para un año en esas obras que son el nervio y la vida de la ciudad. Por último, tienen en alta estima los ejercicios militares, que reglamentan con infinidad de ordenanzas. Un príncipe, pues, que gobierne una plaza fuerte y a quien el pueblo no odie, no puede ser atacado, pero si lo fuese, el atacante se vería obligado a retirarse sin gloria, porque son tan variables las cosas de este mundo que es imposible que alguien permanezca con sus ejércitos un año sitiando ociosamente una ciudad. Y al que me pregunte si el pueblo tendrá paciencia, y el largo asedio y su propio interés no lo harán olvidar al príncipe, contesto que un príncipe poderoso y valiente superará siempre estas dificultades, ya dando esperanzas a sus súbditos de que el mal no durará mucho, ya infundiéndoles terror con la amenaza de las vejaciones del enemigo, o ya asegurándose diestramente de que los que permanezcan demasiado osados, añadiremos a esto que es muy probable que el enemigo devaste y saquee la comarca a su llegada, que es cuando los ánimos están más caldeados y más dispuestos a la defensa. Momento propicio para imponerse, porque pasados algunos días, cuando los ánimos se hayan enfriado, los daños estarán hechos, las desgracias se habrán sufrido y no quedará ya remedio alguno.
Los súbditos se unen por ello más estrechamente a su príncipe, como si el haber sido incendiadas sus casas y devastadas sus posesiones en defensa del Señor, obligará a éste a protegerlos. Está en la naturaleza de los hombres el quedar reconocidos lo mismo por los beneficios que hacen que por los que reciben, de donde, si se considera bien todo, no será difícil a un príncipe sabio mantener firme el ánimo de sus ciudadanos durante el asedio, siempre y cuando no carezcan de víveres ni de medios de la defensa. Capítulo 11. De los principados eclesiásticos. Solo nos resta discurrir sobre los principados eclesiásticos, respecto a los cuales todas las dificultades existen antes de poseerlos, pues se adquieren o por valor o por suerte, y se conservan sin el uno ni la otra, dado que se apoyan en antiguas instituciones religiosas que son tan potentes y de tal calidad que mantienen a sus príncipes en el poder, sea cual fuere el modo en que éstos procedan y vivan. Estos son los únicos que tienen estados y no los defienden, súbditos y no los gobiernan, y los estados, a pesar de hallarse indefensos, no les son arrebatados, y los súbditos, a pesar de carecer de gobierno, no se preocupan, ni piensan, ni podrían sustraerse a su soberanía. Son, por consiguiente, los únicos principados seguros y felices. Pero como están regidos por leyes superiores, inasequibles a la mente humana, y como han sido inspirados por el Señor, sería oficio de hombre presuntuoso y temerario el pretender hablar de ellos. Sin embargo, si alguien me preguntase a qué se debe que la Iglesia haya llegado a adquirir tanto poder temporal, ya que antes de Alejandro, no solo las potencias italianas, sino hasta los nobles y señores de menor importancia respetaban muy poco su fuerza temporal, mientras que ahora ha hecho temblar a un rey de Francia, y aún pudo arrojarlo de Italia, y ha arruinado a los venecianos. No consideraría inútil recordar las circunstancias, aunque sean bastante conocidas. Antes que Carlos, rey de Francia, entrase en Italia, esta provincia estaba bajo la dominación del Papa, de los venecianos, del rey de Nápoles, del duque de Milán y de los florentinos. Estas potencias debían tener dos cuidados principales: evitar que un ejército extranjero invadiese a Italia y procurar que ninguno de ellas preponderara. Los que despertaban más recelo eran los venecianos y el Papa. Para contener a aquellos era necesario una coalición de todas las demás potencias, como se hizo para la defensa de Ferrara. Para contener al Papa bastaban los nobles romanos, que, divididos en dos facciones, los Orsini y los Colonna, disputaban continuamente y acudían a las armas a la vista misma del pontífice, con lo cual la Santa Sede estaba siempre débil y vacilante. Y aunque alguna vez surgiese un papa enérgico, como lo fue Sixto, ni la suerte ni la experiencia pudieron servirle jamás de manera decisiva, a causa de la brevedad de su vida, pues los 10 años que, como término medio, vive un papa, bastaban apenas para debilitar una de las facciones. Y si, por ejemplo, un papa había casi conseguido exterminar a los Colonna, resurgían estos bajo otro enemigo de los Orsini, a quienes tampoco había tiempo para hacer desaparecer por completo, por todo lo cual las fuerzas temporales del Papa eran poco temidas en Italia. Vino por fin Alejandro IV y probó, como nunca,
lo había probado ningún pontífice de cuánto era capaz un papa con fuerzas y dinero, pues tomando al duque Valentino por instrumento y la llegada de los franceses como motivo, hizo todas esas cosas que he contado al hablar sobre las actividades del duque. Y aunque su propósito no fue engrandecer a la iglesia, sino al duque, no es menos cierto que lo que realizó redundó en beneficio de la iglesia, la cual, después de su muerte y de la del duque, fue heredada de sus fátigas. Lo sucedió el Papa Julio, quien, con una iglesia engrandecida y dueño de toda la Romaña, con los nobles romanos dispersos por las persecuciones de Alejandro y abierto el camino para procurarse dinero, cosa que nunca había ocurrido antes de Alejandro, no solo mantuvo las conquistas de su predecesor, sino que las acrecentó, y después de proponerse la adquisición de Bolonia, la ruina de los venecianos y la expulsión de los franceses de Italia, lo llevó a cabo con tanta más gloria cuando que lo hizo para engrandecer a la iglesia y no a ningún hombre. Dejó las facciones Osrini y Colonna en el mismo estado en que las encontró, y aunque ambas tuvieron jefes capaces de rebelarse, se quedaron quietas por dos razones. Primero, por la grandeza de la iglesia, que los atemorizaba, y después, por carecer de cardenales que perteneciesen a sus partidos, origen siempre de discordia entre ellos, que de nuevo se repetían toda vez que tengan cardenales que los representasen, pues estos fomentan dentro y fuera de Roma la creación de partidos que los nobles de una y otra familia se ven obligados a apoyar, por lo cual cabe decir que las disensiones y disputas entre los nobles son originadas por la ambición de los prelados. Ha hallado, pues, su santidad el Papa León una iglesia potentísima, y se puede esperar que así como aquellos la hicieron grande por las armas, éste la hará aún más poderosa y venerable por su bondad y sus 1000 otras virtudes. Capítulo 12. De las distintas clases de milicias y de los soldados mercenarios. Después de haber discurrido detalladamente sobre la naturaleza de los principados de los cuales me había propuesto tratar, y de haber señalado en parte las causas de su prosperidad o ruina, y los medios con que muchos quisieron adquirirlos y conservarlos, réstame ahora hablar de las formas de ataque y defensa que pueden ser necesarios en cada uno de los estados a que me he referido. Ya he explicado antes cómo es preciso que un príncipe eche los cimientos de su poder, porque, de lo contrario, fracasaría inevitablemente. Y los cimientos indispensables a todos los estados, nuevos, antiguos o mixtos, son las buenas leyes y las buenas tropas. Y como aquellas nada pueden donde falten estas, y como allí donde hay buenas tropas, por fuerza ha de haber buenas leyes. Pasaré por alto las leyes y hablaré de las tropas. Digo pues que las tropas con que un príncipe defiende a sus estados son propias, mercenarias, auxiliares o mixtas. Las mercenarias y auxiliares son inútiles y peligrosas, y el príncipe cuyo gobierno descanse en soldados mercenarios no estará nunca seguro ni tranquilo, porque están desunidos, porque son ambiciosos, desleales, valientes entre los amigos, pero cobardes cuando se encuentran frente a los enemigos, porque no tienen disciplina, como tienen temor de Dios ni buena fe con los hombres, de modo que no se difiere la ruina, sino mientras se difiere la ruptura. Y ya, durante la paz, despojan a su príncipe
tanto como los enemigos durante la guerra, pues no tienen otro amor ni otro motivo que los lleve a la batalla que la paga del príncipe, la cual, por otra parte, no es suficiente para que deseen morir por él. Quieren ser sus soldados mientras el príncipe no hace guerra, pero en cuanto la guerra sobreviene, o huyen o piden la baja. Poco me costaría probar esto, pues la ruina actual de Italia no ha sido causada sino por la confianza depositada durante muchos años en las tropas mercenarias que hicieron al principio, y gracias a ciertos jefes, algunos progresos que les dieron fama de bravas, pero que demostraron lo que valían en cuanto aparecieron a la vista ejércitos extranjeros, de tal suerte que Carlos, rey de Francia, se apoderó de Italia con un trozo de tiza, y los que afirman que la culpa la tenían nuestros pecados, decían la verdad, aunque no se trataba de los pecados que imaginaban, sino de los que he expuesto. Y como estos pecados los cometieron los príncipes, sobre ellos recayó el castigo. Quiero dejar mejor demostrada la ineficacia de estos ejércitos. Los capitanes mercenarios o son hombres de mérito o no lo son. No se puede confiar en ellos si lo son, porque aspiran siempre a forjar su propia grandeza, ya tratando de someter al príncipe su señor, ya tratando de oprimir a otros al margen de los designios del príncipe, y mucho menos si no lo son, pues con toda seguridad llevarán al príncipe a la ruina. Y a quien objetara que esto podría hacerlo cualquiera, mercenario o no, replicaría con lo siguiente: que un principado o una república deben tener sus milicias propias, que en un principado, el principado debe dirigir las milicias en persona y hacer el oficio de capitán, y en las repúblicas, un ciudadano, y si el ciudadano nombrado no es apto, se le debe cambiar, y si es capaz para el puesto, sujetarlo por medio de las leyes. La experiencia enseña que solo los príncipes y repúblicas armadas pueden hacer grandes progresos, y que las armas mercenarias solo acarrean daños, y es más difícil que un ciudadano someta a una república que está armada con armas propias que una armada con armas extranjeras. Roma y Esparta se conservaron libres durante muchos siglos porque estaban armadas. Los suizos son muy libres porque disponen de armas propias. De las armas mercenarias de la antigüedad son un ejemplo los cartagineses, los cuales estuvieron a punto de ser sometidos por sus tropas mercenarias después de la primera guerra con los romanos, a pesar de que los cartagineses tenían por jefes a sus mismos conciudadanos. Filipo de Macedonia, nombrado capitán de los tebanos a la muerte de Epaminondas, les quitó la libertad después de la victoria. Los milaneses, muerto el duque Felipe, tomaron a sueldo a Francisco Sforza para convertir a los venecianos, y Sforza venció al enemigo en Caravaggio y se alió después con él para sojuzgar a los milaneses, sus amos. El padre de Francisco Sforza, estando al servicio de la reina Juana de Nápoles, la abandonó inesperadamente, y ella, al quedar sin tropas que lo defendiesen, se vio obligada, para no perder el reino, a entregarse en manos del rey Aragón. Y si los florentinos y los venecianos extendieron sus dominios gracias a esas milicias, y si sus capitanes los defendieron en vez de someterlos, se debe exclusivamente a la suerte, porque de aquellos capitanes a los que podían temer, unos no vencieron nunca, otros encontraron oposición, y los últimos orientaron sus ambiciones hacia otra parte. En el número de los primeros se contó Juan Aucut, cuya fidelidad mal podía conocerse cuando nunca obtuvo una victoria.
Pero nadie dejará de reconocer que, si hubiese triunfado, quedaban los florentinos liberados a su discreción. Francisco Sforza tuvo siempre por adversario a los Bracceschi y se vigilaron mutuamente. Al fin, Francisco volvió sus miras hacia Lombardía y Braccio hacia la Iglesia y el reino de Nápoles. Pero atendamos a lo que ha sucedido hace poco tiempo. Los florentinos nombraron capitán de sus milicias a Pablo Vitelli, varón muy prudente que, de condición modesta, había llegado a adquirir gran fama. A haber tomado a Pisa, los florentinos se hubiesen visto obligados a sostenerlo, porque estaban perdidos si se pasaba a los enemigos, y si hubiera querido que se quedara, habrían debido obedecerle. Si se consideran los procedimientos de los venecianos, se verá que obraron con seguridad y gloria mientras hicieron la guerra con sus propios soldados, lo que sucedió antes que tentaran la suerte en tierra firme, cuando contaban con nobles y plebeyos que defendían lo suyo. Pero bastó que empezaran a combatir en tierra firme para que dejaran aquella virtud y adoptaran las costumbres del resto de Italia. Al principio de sus empresas por tierra firme, nada tenían que temer de sus capitanes, así por lo reducido del estado como por la gran reputación de que gozaban. Pero cuando bajó Carmagnalo, el territorio se fue ensanchando. Notarán el error en que habían caído, porque viendo que aquel hombre, cuya capacidad conocían después de haber derrotado al duque de Milán, hacía la guerra con tanta tibieza, comprendieron que ya nada podía esperarse de él, puesto que no lo querría, y dado que no podía licenciarlo, pues perdían lo que habían conquistado, no les quedaba otro recurso para vivir seguros que matarlo. Tuvieron luego por capitanes a Bartolomé de Bérgamo, a Roberto de San Severino, al conde de Pitigliano y a otros de quienes no tenían que temer las victorias, sino las derrotas, como les sucedió luego en Baili, donde en un día perdieron lo que con tanto esfuerzo habían conquistado en 800 años, porque estas milicias o traen lentas, tardías y mezquinas adquisiciones, o súbditas y fabulosas pérdidas. Y ya que con estos ejemplos me han conducido a referirme a Italia, estudiemos la historia de las tropas mercenarias que durante tantos años la gobernaron, y remontándonos a los tiempos más antiguos, para que, visto su origen y sus progresos, puedan corregirse mejor los errores. Es de saber que, en épocas no recientes, cuando el emperador empezó a ser arrojado de Italia y el poder temporal del Papa acrecentarse, Italia se dividió en gran número de estados, porque muchas de las grandes ciudades tomaron las armas contra sus señores, que, favorecidos antes por el emperador, las tenían avasalladas, y el Papa, para beneficiarse, ayudó en cuanto pudo a esas rebeliones, de donde Italia pasó casi por entero a las manos de la Iglesia y de varias repúblicas, pues algunas de las ciudades habían nombrado príncipes a sus ciudadanos, y como estos sacerdotes y estos ciudadanos no conocían el arte de la guerra, empezaron a tomar extranjeros a sueldo. El primero que dio reputación a estas milicias fue Alberico de Conio, de la Romaña, a cuya escuela pertenecen, entre otros, Braccio y Sforza, que en sus tiempos fueron árbitros de Italia. Tras ellos vinieron todos los que hasta nuestros tiempos han dirigido esas tropas, y el resultado de su virtud lo hallamos en esto: que Italia fuera recorrida libremente por Carlos, saqueada por Luis, violada por Fernando e insultada por los suizos. El método que estos capitanes siguieron para adquirir reputación fue primero el de quitarle importancia a la infantería,
y lo hicieron porque, no poseyendo tierras y teniendo que vivir de su industria, con pocos infantes no pedían imponerse, y les era imposible alimentar a muchos, mientras que, con un número reducido de jinetes, se veían honrados sin que fuese un problema el proveer su sustentación. Las cosas habían llegado a tal extremo que en un ejército de 20,000 hombres no había 2,000 infantes. Por otra parte, se habían ingeniado para ahorrarse y ahorrar a sus soldados la fatiga y el miedo con la consigna de no matar en las refriegas, sino tomar prisioneros sin degollarlos. No asaltaban de noche las ciudades, ni los campesinos atacaban las tiendas. No levantaban empalizadas ni abrían fosos alrededor del campamento. No vivían en él durante el invierno. Todas estas cosas, permitidas por sus códigos militares, las inventaron ellos, como he dicho, para evitarse fatigas y peligros. Y con ellas condujeron a Italia a la esclavitud y a la deshonra. Muchas gracias por escuchar este canal. Te invitamos a darle suscribirse al canal y un like, un comentario. Muchas gracias.